Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a su programa Palabras de Vida. Yo soy su hermano, el pastor Ben Paz, y en esta semana acompañado una vez más de mi hermosa esposa, la pastora Tere Paz. Aquí felices de volver a compartir este tiempo tan rico con ustedes y con gran expectativa de lo que el Señor quiere hablarnos en este día, mi amor. Amén. Sí, eso esperamos, ¿verdad? Venimos con corazones dispuestos para oírle juntos, para crecer juntos. Sabemos que va a ser un tiempo rico en este viernes de ir avanzando, entrando casi el fin de semana, y entramos con un empujón de la palabra de Dios, del soplo de su espíritu durante este tiempo. Amados, como siempre, queremos acordarles, queremos invitarles, si usted está buscando una casa espiritual, una iglesia para que sea su casa, Palabras de Vida, se encuentra en el 5905 de Broadway, en el Bronx, Nueva York, 718-796-3800, una vez más, 718-796-3800. Tenemos servicio los domingos, 9:30, 11:30, y nos fascinaría recibirle si usted no tiene dónde congregarse. Si usted tiene dónde congregarse, como siempre, participe más, hágase más presente, sea parte de la tremenda iglesia en que Dios les ha puesto, ¿verdad? También puede descargar nuestro app, Palabras de Vida, en Android, en Apple, en cualquiera de esas tiendas, ¿verdad? Para su celular, en algunos de sus televisores también encontrará la app y así quedarse conectado con nosotros. En esta semana, Tere, vamos a continuar hablando aquel tema de entendimiento, ¿verdad? Ya entrando en nuestro proceso final con este programa, con esta serie de entendimiento, sabiendo que venimos concluyendo y ya estamos entrando de lleno a la parábola del sembrador, ¿verdad? A lo que el Señor nos viene enseñando en su palabra y cómo ese entendimiento es tan clave para manejar nuestras vidas en el Señor, para manejar el propósito, para manejar las cosas que el Señor quiere que manejemos, ¿verdad? Y vuelvo al tema, amados, vuelvo a que entendamos algo. Entendimiento no va a venir porque estudie mucho en el Señor. La semana pasada hablábamos, basada en esta misma parábola de de Mateo capítulo 13, hablamos la realidad de que en esa sección del medio, entre cuando Jesús da la parábola y le interpreta la parábola a sus discípulos, les dice a ellos, ¿sabes qué? Estoy hablando por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan, dándonos a entender que el proceso de oír, de ver, de entender en Él está ligado a nuestros corazones, al hambre que tenemos de Él. Es tremendo eso, es tremendo. Es que Dios es un Dios que trata con nuestro corazón. No es simplemente cosas de que nosotros podamos. Hay personas que viven nada más simplemente de experiencia en experiencia. Sí. Y Dios no solamente, claro, que Él quiere hacerse vivo y real, pero detrás de cada cosa que Él hace, Él siempre está revelándose, siempre está tratando con nuestro corazón para que nosotros podamos verlo a Él y entender lo que Él hace también. Así es, Tere. Al menos, claro, que yo no tenga entendimiento, entonces no lo puedo ver. Entonces creo que es una serie de cosas desconectadas que me van pasando, coincidencia de estas cosas que, amados, no hay tal cosa para los hijos de Dios. La palabra nos dice en los Salmos que los pasos del justo están ordenados por Dios. Es decir, las cosas que vienen aconteciendo en nuestras vidas, aún las cosas duras, Tere, aún las cosas que no siempre entendemos. Me impresiona mirar la palabra de Dios, amados, cuando leemos, por ejemplo, la historia de José, Tere. Sí. Y conocemos la historia de José como aquel joven que en Egipto con gran sabiduría le interpretó los sueños a Faraón y luego con entendimiento le hizo entender la aplicación, cómo aplicar para preparar a Egipto para los 7 años de hambre escasa, cómo Dios lo levanta en gloria, ¿verdad? Se nos olvida que es un proceso. La Biblia dice que José tiene 17 años cuando la historia empieza y que tiene 30 cuando está delante de Faraón. O sea, son unos años muy difíciles que empiezan, Tere, cuando sus hermanos, por envidia, y acuérdense algo, amado, si usted no conoce bien la historia, léala en el libro de Génesis. Esa historia empieza con un plan para matar a José. Sus hermanos querían matarlo y terminan vendiéndolo como esclavo, ¿verdad? Uh-huh. Y es curioso que uno lee y dice, y la gente predica y leemos el texto y vemos lo que dice el texto. Y quiero decir esto con amor, para que ustedes entiendan, amados, cómo trabaja este asunto. Que a veces hay cosas que nosotros leemos y vemos de una manera y Dios está viendo de otra manera. ¿Por qué le digo eso? Porque el que lee el texto dice, bueno, a José entonces sus hermanos lo vendieron. El problema es, quiero que tú entiendas esto. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo José llegó a Egipto? La gente va a decir,
o por camello, arrastrado por camello, bueno, en carro no fue, ¿verdad? No. Pues arrastrado por un camello, amarrado, o sea, vendido por sus hermanos. Sí, porque sus hermanos lo vendieron. Exactamente. ¿Eso Eso es el acto al ojo natural, ¿verdad? Pero cuando usted mire el Salmo 105, versículo 17, oigan lo que dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervos. O sea, la palabra dice algo diferente. Sus hermanos creen que ellos lo vendieron, salieron de él, y Dios dice: yo lo envié a Egipto. Ya. O sea, no tener entendimiento causa que yo hasta malinterprete lo que está pasando en mi vida. Ay, me botaron del trabajo. Ustedes saben cuántas historias de gente muy próspera hoy empezó con me botaron del trabajo. Empezó con que se me cerró esta puerta. ¿Quién sabe, amado? Y lo digo hablando honestamente. O sea, ¿quién sabe si este trabajo no te estaba limitando de tu compromiso con el Señor, de los propósitos de Dios contigo? O sea, en vez de entrar primero en pánico o atribuírselo hasta el diablo, y vamos a hablar de eso un poco más tarde hoy. O sea, debemos partir desde la realidad de que Dios nos está formando en todo lo que vivimos. Mi amor, ¿verdad? Eso me recuerda también a Romanos 8:28, que dice que a todos los que, ¿cómo es? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Y dice, esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. Es decir, no importa, hay cosas, Dios no provoca nada malo. Así es. Pero Él es tan grande que no hay cosas que nos ocurran en nuestra vida que Él no la pueda tornar conforme para avanzar su propósito. Así es, Tere. Y eso es un pensamiento, amado, que tenemos que estar claros. Por eso dice Santiago capítulo 1, que Dios no tienta a nadie con el mal. Y después Santiago dice algo espectacular, teológicamente hablando. Dice, ni tampoco puede. Entonces, espérese. Si Él es Dios, claro que Él puede hacer cualquier cosa. No, hay cosas que Dios no puede hacer, precisamente porque es Dios y por su misma naturaleza. Puesto que Él es amor, puesto que Él es bueno, Él no puede hacer nada malo. Puesto que Él es Dios, puesto que su palabra no falla, Él no puede mentir. O sea, el hecho, la gente dice y quiere argumentar filosóficamente. No, amados, créanme bien, porque tenemos muchas décadas haciéndolo. El hecho de que Dios no pueda hacer estas cosas precisamente demuestra que Él es Dios, ¿verdad? Yo creo que es un buen tema para otro bueno, que hay mucho sí. que hablar. En lo que nosotros consideramos que es bueno y lo que Dios considera. Sí. Acuérdense que Él es quien dice, cuando toda la creación empieza, es Dios que dice, esto es bueno, esto es bueno en gran manera. Y en algún lugar, amados, después de que el hombre comió del árbol del conocimiento, el bien y del mal, el hombre toma la facultad de decir, no, yo opino que esto es bueno. Y lo bueno y lo malo se vuelve un tema subjetivo y nos ha llevado hasta donde estamos. Esa es la esencia del pecado, ¿no? No tenemos tiempo para entrar a todo eso hoy, pero esa es la esencia de por qué el hombre está arruinado, porque trató de tomar el lugar de Dios. Miren, amados, Marcos capítulo 4, versículo 13, lo hemos leído varias veces durante esta jornada que tenemos hablando de entendimiento. Queremos visitarlo una vez más. Dice así: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y eso es hablando de la parábola del sembrador, su primera parábola. Él le dice a sus discípulos, pero ustedes no la entendieron. Entonces, ¿cómo la entenderán todas? Casi diciendo, esta parábola contiene la llave, contiene el elemento que abre todas las demás parábolas. Óigame bien, usted quizá me diga, bueno, yo la conozco. Y amados, yo no estoy hablando de un conocimiento de la parábola. Bueno, sale un sembrador y siembra una semilla y parte cae en tal terreno. No es eso. O sea, es si entendemos la dinámica espiritual, la dinámica de vida que hay en esta parábola. Porque, oigan bien, Jesús nunca habló solamente para dispensar información, Tere, sino que cada parábola, cada enseñanza, tú ves las parábolas y Jesús dice, porque el reino de los cielos es, o sea, Él te está hablando de principios espirituales, de cómo opera el gobierno de su Padre, ¿verdad? Sí. O sea, no está sencillamente diciendo, bueno, esto es así, está diciendo, esto trabaja de esta manera, ¿verdad? Y en la parábola del sembrador, y es curioso, no, por tiempo no vamos a entrar ahí, pero las parábolas de Jesús se dividen en tres agrupaciones generales, ¿verdad? Y es curioso que las primeras, creo que no sé si las primeras 6 o 11, se me va el número ahora de la cabeza, todas tienen que ver con el reino como una semilla, como algo pequeño, como algo que empieza pequeño y luego crece, porque así empiezan las cosas del reino. Sí, y lo grande es esto, es que Jesús vino, y esto yo creo que es clave, mi amor. Jesús no vino a establecer una religión. No.
Él vino a mostrar cómo es Padre, Él vino a establecer el reino, en su reino. Entonces hay algo que tiene que cambiar, es una manera diferente de operar. Es decir, no operamos como cuando antes no estábamos en el reino, no podemos operar ahora. Entonces todo lo que conlleva el reino es un cambio de entendimiento, de una manera de operación. Hay otros, ¿cómo se dice? Otros valores, otros principios de lo cual el reino es regido. Y eso hay que entenderlo, amados. La palabra dice en Colosenses que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y quiero decir esto con mucho amor, con mucho respeto, amados, les está hablando un hombre que con 52 años de edad, ¿verdad? Cumplo este año, sí, mi amor. Por si acaso, pero que he invertido toda mi vida sirviendo y amando. Yo amo la iglesia, Tere. Amo la expresión del cuerpo de Cristo, la multiforme gracia, la multiforme sabiduría, la multiforme expresión de la iglesia. Amo las iglesias pequeñitas con 6 gente. Y yo no sé cómo, hay 6 gente, pero hay como 30 panderetas, ¿verdad? O sea, amo las iglesias en que he estado de miles y miles de personas, en idiomas que hablo, en idiomas que no hablo, y tú percibir su presencia. O sea, amamos la iglesia, pero tenemos que entender que estamos entrando en días, y lo digo con amor y con respeto, y claro que el Señor sabe edificar su iglesia, y como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero quiero decirles algo muy de corazón, amados. Hay naciones donde la iglesia ha marcado una diferencia mayor, y otras naciones donde el impacto de la iglesia ha sido menor. Y yo no creo que esto se debe a una voluntad divina, creo que se debe a una iglesia inmadura. Y quiero repetir eso, o sea, una iglesia inmadura no sabe qué hacer, no sabe cómo aplicar lo que Dios quiere hacer. Una iglesia sin entendimiento limita este gran evangelio al evangelio de salvación, nada más. O sea, quiero decirles algo con amor, amados. La palabra hace una distinción entre el evangelio del reino y el evangelio de salvación. O sea, quiero que ustedes entiendan algo. Jesús no murió. A ver si lo expreso de esta manera. Si Jesús solo murió para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos al cielo, faltarían días para ser agradecidos. No bastan los días que hay. Pero limitar toda la obra del evangelio a mi salvación es miope, es de visión corta, es pensar que el centro de la historia somos nosotros. Por amor a mí, no. O sea, hay un propósito mayor. Jesús vino a hacer otras cosas. Y hay un punto en que, ¿verdad? Uno viene al Señor, al fin se les revela a uno la realidad de Dios, fuera de una religión, sino... Y de verdad uno piensa al inicio que se trata de uno. Claro, todo inmaduro es así. Uno necesita perdón, uno necesita sanidad, uno necesita restauración. Perdón, Tere, déjame tomar ese tema. Todo niño es así, ¿verdad? Llega a la visita y dice, ¿qué me trajiste? Yo. Sí, todo gira en torno a mí. Mi. Pero no podemos quedarnos ahí. Continúa. Debe llegar ese punto donde uno entienda, Dios es tan bueno. Y déjame decirte que Dios, wow, imagínate que Dios nada más hubiera mandado a Jesús por mí. Sí. Y que me hubiera dejado ahí, ok, ya te salvé. No, Dios es muy bueno y Dios tiene propósito. Así es. Dios no solamente me dio identidad nueva, sino que me da un propósito. Y ese propósito siempre va a ser mayor que yo. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y permíteme tomar el tema de propósito. Y sé que no es el tema que tenemos, digamos, en papel, amado, pero es importante ver esto. Claro, hablamos de propósito. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Fuimos creados por Dios para buenas obras, la cual preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Conocemos los textos, pero déjeme decirle algo de la aplicación de ese texto. Exacto. Es el siguiente, amado. Y a veces, y si usted no ha leído el libro Vida con Propósito de Rick Warren, que vendió, 100 millones de copias, o sea, uno de esos libros más leídos, fue útil, fue un libro que valió la pena, pero no podemos quedarnos ahí, porque ese libro me despertó a que tengo un propósito. Lo que ese libro no aclaró bien, y lo digo con amor, escúchenme bien, amados. El propósito no es mío, el propósito es de Él. Así es. O sea, Él me hace partícipe de su propósito. Yo fui creado para participar de su propósito. Claro que lo veo como mi propósito y no es que esté mal. Bueno, para esto nací. Sí, pero lo que sucede es que yo manejo las cosas mías un poco diferente a cómo manejo las cosas de Él. Claro. Y mientras sea mi propósito, se sigue tratando de mí. Claro. Él nos hizo parte de algo mayor, de su propósito. Y entendemos, y lo digo para recoger, para entrar a Mateo 13, ¿verdad? O sea, Jesús no solo muere por nuestros pecados, esa no es la única razón. Vino para mostrarnos al Padre también, porque solo un hijo puede dar a conocer a un Padre.
ya había enviado, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces de mucha manera en Hebreos capítulo 1, nos ha hablado ahora por el Hijo. O sea, es como que Dios nos habló con profetas, nos habló con reyes, nos habló con naciones y ahora habla con el Hijo, a través del Hijo. ¿Por qué? Porque quiere revelarse como Padre. Entonces, Él viene a dar a conocer, Él viene a salvarnos de pecado, viene a revelar el Padre, viene a establecer el reino de su Padre como Rey. O sea, todo eso es parte de lo que Él viene a hacer. Descartar algo de eso es quedarnos con una versión inferior, es quedarnos sin entendimiento. Exactamente, y Jesús no vino para mejorar mi vida. Así es. Sí, bueno, ahora nos metimos en problemas, ¿verdad? Oiga bien, Él no vino a mejorar tu vida. Él vino a darte su vida. Él vino para, como hay una frase muy famosa, lo he visto en el internet y en t-shirts que dice, He didn't come to make bad people good. Él no vino para que los malos fueran buenos. Él vino a darle vida a los muertos. Y literalmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tenemos que entender que servirle a Él, amados, escúchenme bien, por favor, es más que ir a la iglesia. Es más que conocer versículos. Vivir en Él, conocerle a Él, es que su vida se hace parte de mi vida. Es que el Cristo que mora en mí va tomando la centralidad absoluta de todo. Tenemos que volver a la cruz, tenemos que tener este entendimiento de lo que es la centralidad de Cristo, Tere, y son de esos temas que a veces es difícil explicarlo bien, más en un mundo donde nos han criado con bendíceme, dame, ora por mí, yo quiero, yo necesito. Sí. Y de nuevo, eso está bien cuando somos niños en Cristo, pero en algún momento tenemos que madurar a entender que esto se trata más que de mi bendición, se trata de su propósito eterno y nuestra participación en Él. Y amados, todo eso empieza en la parábola del sembrador, por increíble que aparente. No entender la parábola del sembrador me va trancando de esta tremenda revelación. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, del 1 al 9, ¿verdad? Donde Jesús cuenta la parábola. Escucho, voy a tocar la parábola y lo que Jesús explica de la parábola para después ver si tenemos tiempecito de tocar ese primer terreno. Dice así, a partir de Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se levantó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Imagínense, o sea, esto es lo que el Señor sale y cuenta, esta parábola, ¿verdad? Sabemos desde el versículo 10, y esto lo tocamos la semana pasada, al 16, hay una explicación que le da a sus discípulos, ¿verdad? El versículo 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y luego les explica la parábola Tere. Pero el punto interesante es este, o sea, él va hablando, él da la parábola, después le habla de un pueblo que no ve, que no oye, y después le dice a los discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven, ¿verdad? Vuestros oídos porque oyen. O sea, amados, la diferencia entre ver y oír es la explicación que Jesús da. O sea, sus mismos discípulos no entendieron la parábola hasta este momento. Y Jesús arranca diciendo esto a partir del versículo 18. Sígame, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora esto es a sus discípulos. Dice lo siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por favor subraya eso 1000 veces, porque estamos hablando de entendimiento. Es posible oír la palabra del reino, o sea, ligado al rey, ¿verdad? Y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, en el momento la recibe con gozo. La semana que viene hablaremos de eso, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. Versículo 22 dice, y el que fue sembrado entre espinos, y en 2 semanas hablamos de ese porque ahí sí hay que hablar, ¿verdad? Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tere, vamos a volver atrás un momentito a la que cayó junto al camino. En el versículo 5 Jesús lo dice de esta manera. Parte cayó en el versículo 5, no es el 5, es el 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. O entonces en el 18 y en el 19, sí. Voy desde el 4 al 18, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Óigame bien, no entender da permiso a que el diablo robe lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones. No entender da permiso a que las cosas que Dios pone en tu corazón te sean quitadas. Y eso es una verdad, amado, que vale $1,000,000. Entender eso cambia toda tu vida. No, porque el diablo me quitó. Amado, el diablo no puede quitarte nada que tú entendiste. Es solo cuando no entendiste que se puede convertir en presa del enemigo. No entendiste, porque ¿sabe lo que pasa cuando no entiendo? No valoro. Si no le pongo valor, amados, yo tengo varias cosas en mi vida que son de valor. Mi amor, esa cosa de valor uno no lo deja en la cocina, uno no lo deja tirado ahí en la entrada de la casa, porque lo valoro, porque entiendo lo que valen, están guardados. No entender el valor de las cosas es lo que daña el asunto. Mi falta de entendimiento me roba, mi falta de entendimiento causa. Oigan cómo Jesús lo dice en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Es curioso, entre un par de semanas vamos a enfocar el programa sobre esa verdad, Tere, pero la diferencia entre dar fruto y no dar fruto es entendimiento. Es entendimiento. Porque no nos damos cuenta que en 3 de estos terrenos, el que cayó junto al camino, el que está lleno de pedregales, el que está lleno de, ¿cómo que lo dice? ¿Cuál es el tercer terreno? Jesús dice que entre espinos, ninguno de esos da fruto. Lo que da fruto al 30, 60 y 100 por uno es que cae en buen terreno, que Jesús dice, este es el que oye y entiende. O sea, el que oye y no entiende nunca da fruto. Amado, el asunto no es de que fui y escuché y hablamos de la palabra por 3 horas. La pregunta es cuánto entendiste, porque ese entendimiento está ligado a tu corazón. Sí, pero es curioso, mi amor, que bueno es. Yo siempre vuelvo al mismo punto. Dios es muy bueno, porque hay un momento en que quizás tú dices, no entendí. Los mismos discípulos se acercaron a Jesús, ¿verdad? Y el problema es, inicialmente, no es que tú no tengas entendimiento, sino cuando tú lo tienes, tú no te puedes quedar ahí o hacerte... Es un religioso cuando uno dice, sí, yo entendí todo. Claro. Es decir, Padre, explícame. Enséñame. Déjame entender. Ahí viene, perdón que te interrumpa, Tere, ahí viene la dinámica de meditar en la palabra, de constantemente estar pensando, Señor, quiero entender, hazme ver tu palabra. O sea, un corazón dispuesto. El terreno es el corazón, es un corazón dispuesto que queremos tener. Exactamente. Ese deseo y ese hambre por entender lo que Dios dice, lo que Dios habla, y volvemos ahí mismo, los procesos en tu vida. Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Incluso hay situaciones en nuestra vida que niegan toda la realidad de quién es Dios. Así es. Hay situaciones que enfrentamos que niegan que Dios es bueno. Hay situaciones que enfrentamos que niegan que algo bueno va a salir de eso. Que si no estoy claro en mi entendimiento, le doy más peso al testimonio del momento, el testimonio de la situación. El doctor dice cáncer. Y yo a veces le doy más peso al cáncer que a la cruz. Exacto. Y entonces hay un problema, porque entonces mido mal, entiendo mal. Por ejemplo, amados, déjenme leerle este texto. Y perdón, mi amor, no es que negamos la realidad que uno enfrenta momentáneamente. Y eso es un buen punto, Tere. Tenemos que aclarar. La fe llama lo que es como si no fuera. No llama lo que es como si no fuera. O sea, tenemos que ver lo que no es como si fuera. Eso es lo que la fe hace. Algo que no existe, yo digo, esto va a pasar. La fe no niega lo que es, ¿verdad? Hay gente, no, olvídese eso, no, espera. Entonces hay un diagnóstico médico que es difícil. Hemos vivido esto, no es nuestra conversación de hoy, pero sabemos lo que es vivir este proceso
Por eso podemos hablar esto con autoridad y quiero que usted me escuche, amados que nos están oyendo, que están viviendo situaciones, que están atravesando momentos. Óigame bien, no suelte, agárrese de su fe, agárrese de lo que el Señor ha dicho, porque lo que usted no ve ahora lo va a ver. Ya. Lo va a Y ver, ahí es ¿verdad? que viene cuando uno no tiene entendimiento, cuando uno no sabe realmente cómo Dios es y cómo Él opera. Así es. Entonces ahí es que el enemigo viene y te lo roba. Hay un ejemplo, le estaba citando 2 Corintios 4, del 16 al 18. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque, y oigan esta frase, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, por favor entiende, es un texto profundo, poético, muy lindo, pero que tiene una aplicación muy práctica, muy real, Tere. Cuando lo miramos tenemos que considerar esta tremenda verdad. Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación. O sea, óigame bien, amados, no hay nada que tú puedas vivir en este mundo que no sea leve y momentáneo. No, tuve que enterrar a mi cónyuge, tuve que enterrar a mi padre, perdí un hijo, sí, y me imagino lo que duele. Pero cuando tú lo consideras, y escúchame bien, no quiero ser ajeno ni insensible al dolor, a la tragedia humana, a lo que podemos vivir, pero sí quiero despertarte a una realidad superior, que hay un lugar donde la muerte no tiene poder, que hay un Dios que es tan grande y tan bueno que enjuga toda lágrima de nuestros ojos, que lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza en este mundo. Escúcheme. Tener entendimiento causa que yo reevalúe todo. Tener entendimiento le quita el poder a este mundo sobre mí. Tener entendimiento de quién es Él, de cómo es Él, tener que esto sea revelado a mí, le quita el poder a la muerte. Así es. 1 Corintios 15, cuando esto mortal se ha revestido de lo inmortal. Es decir, es la realidad de saber esta momentánea y leve tribulación. Sí, porque nada de lo que enfrentamos dura para siempre. Así es. Pero sin embargo, si en medio de lo que estamos enfrentando tenemos entendimiento de que Dios está produciendo algo en nosotros, eso da un peso eterno, está produciendo algo en nosotros. Así es. Queremos entonces, amados, ir concluyendo con este concepto. El primer terreno, esa semilla que es robada por el enemigo, eso es lo que pasa en un corazón que no tiene entendimiento. Y por eso necesitamos corazones entendidos. Quiero invitarte en este momento donde tú estás, que cierres tus ojos un momentito. Déjame orar por ti, así como concluimos en este día. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos y oramos, Señor, por tus hijos. Oramos por tu pueblo en las naciones, enfrentando situaciones difíciles, políticas y sociales y familiares y eclesiásticas y todo lo que sucede. Pero sabemos y declaramos que tú eres bueno, Señor, y que tú edificas tu iglesia, que tú guardas de los tuyos, Señor, y que veremos tu bien, veremos tu iglesia levantarse con entendimiento, con poder, en tu gloria, en tu autoridad, en todos los rincones del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, somos sus amigos, los pastores Ben y Teresa Paz. Este es su programa Palabras de Vida, deseándole una buena semana llena del poder y de la vida de Dios. Nos despedimos hasta la semana que viene. Bendiciones.